Abran sus Biblias, vamos a terminar en esta tarde y vamos a ver rápidamente en el capítulo 11 y 12 de Daniel, que son los últimos dos capítulos de este libro maravilloso. En el capítulo 11 de Daniel, del versículo 36 al 45, repito, versículo 36 al 45, se hace un resumen de los últimos días del anticristo. Al final casi de la tribulación, lo que va a pasar con el anticristo, qué va a hacer el anticristo, qué naciones va a atacar el anticristo, qué naciones se van a unir en este periodo al anticristo. Y vemos en el versículo 40, bueno, el versículo 36 dice, y el rey, ponla ahí en tu Biblia, es el anticristo. De aquí al 45 es la persona del anticristo de una forma muy, pero bastante gráfica. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios. Ahí está ya, finalmente, no hay Dios más que Él. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. La palabra amor aquí en el hebreo es la palabra Chemda, C-H-E-M-A-D de Daniel, H, Chemda, como suena, y significa un deseo de placer. En otras palabras, hay grandísimas probabilidades, de acuerdo a este versículo, que el anticristo sea gay, que el anticristo sea un homosexual. Bueno, él con el poco tiempo que va a tener, ¿verdad?, de gobernar, no le va a interesar nada, no va a fundar una familia, no va a tener hijos, no va a tener nietos, etcétera, etcétera, y probablemente tiene que ser forzosamente una persona degradada moralmente. Eso es lógico. Dice el versículo 38, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, que es la guerra, es el poder militar, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y con plata y con piedras preciosas. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Versículo 41, entrará a la tierra gloriosa. Esto nos habla que el anticristo casi al final de su tiempo, ¿verdad?, entra a Jerusalén, que es la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán de sus manos. Mas esto es interesante, ¿qué naciones van a escapar? Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Muy bien, Edom y Moab y los hijos de Amón en la Biblia es la región de Jordania, es la nación de Jordania, y los jordanos descienden de Lot. ¿Se acuerdan cuando Lot, vamos a ver más adelante, huyó de Sodoma y Gomorra antes de que fuera destruida? Y entonces Lot tuvo hijos con sus hijas, imagínense, se metieron en la cueva y fue el primer incesto de la Biblia. Emborracharon a su papá y las dos hijas se metieron con su papá, y de ahí nacieron esta generación de los edomitas y los moabitas, que fueron maldecidos durante todo el tiempo. Así que esta región de Jordania, actualmente el rey de Jordania, supuestamente que tiene un afecto por Israel, pero bíblicamente el rey de Jordania va a traicionar a Israel. Entonces vemos que el anticristo va a atacarlos, tal vez porque se echen para atrás, pero de alguna manera se va a ir contra la nación de Jordania, por lo que Jordania no formará parte del gobierno del anticristo. Esto es absolutamente seguro. Extenderá su mano
contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Se acuerdan de Daniel 7? Que vimos que cuando se junten las 10 naciones, o los 10 cuernos, o los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, va a derribar, ¿se acuerdan? Va a derribar a 3. Y entre estas naciones, una de ellas será Egipto. Y derribará a Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Qué interesante que Libia y Etiopía se encuentran en la invasión de Gog y Magog en el capítulo 38 de Ezequiel. Libia y Etiopía aparecen con el nombre de Cus y de Fut, que en el capítulo 10 del Génesis descienden de Cam, que fue el hijo maldecido de Noé. Entonces vemos que estas naciones que forman parte del norte de África, ahorita Etiopía, está junto al Mar Rojo. Y precisamente de Etiopía está Sudán, que también va a pertenecer al anticristo. Y los Hutis o los Hutis, que es un grupo terrorista de Yemen, en la península arábica, están controlando el Mar Rojo y bombardeando a Israel. Si cierran el Mar Rojo y si cierran el Golfo Pérsico junto a Irán, viene el caos del petróleo en el mundo, que es lo que muy pronto va a suceder. Entonces, todas estas regiones geográficas tienen conexión con lo que está pasando actualmente geográficamente. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y en Apocalipsis 16 dice la Biblia, versículo 12 en adelante, y será abierto el río Éufrates para que pasen los reyes del oriente a la tercera guerra mundial, que ahí aparece con el nombre del Armagedón. Entonces vemos cómo cuando conectamos los versículos, noticias del oriente, o sea, él va a oír estando en Israel, que vienen del oriente, posiblemente sea China, Filipinas, Indonesia, Vietnam, naciones del oriente, que van a venir también a Israel para atacar, y esto le va a atemorizar porque él no tiene idea claramente a qué vienen, pero vienen también a exterminar la nación de Israel. Entonces esto lo va a poner muy nervioso al anticristo, y dice la Biblia, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. O sea, las tiendas, los cuarteles generales del anticristo estarán entre Jerusalén y el mar Mediterráneo, posiblemente en Gaza. La zona geográfica que se encuentra ahorita en disputa para tratar de poder establecer un doble estado en Israel, los palestinos y los judíos. Y en este momento les aclaro que nunca en la Biblia ha existido una nación palestina. Palestina es un nombre que un emperador romano le dio a Israel para borrar el nombre de Israel. Ahora Palestina. Entonces, ya que llegaron en el 48 los judíos, es Israel. El diablo siempre ha tratado de borrar del mapa a Israel. Entonces, Palestina, nunca ha habido una nación con Palestina. Nunca ha existido un pueblo palestino tampoco. Entonces, ¿de dónde sacaron los palestinos llamarse palestinos? Bueno, la explicación es que antes de 1948, cuando los judíos llegaron a establecer su estado libre e independiente en Israel, había muchísimos árabes en la tierra de Israel. Entonces, estos árabes fueron desalojados, no quisieron quedarse a fundar la nación de Israel y se fueron a Gaza. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Pues comenzó Gaza a ser ocupada por Egipto y después Jordania por la Cisjordania. Entonces todos estos árabes que estaban ahí comenzaron a llamarse palestinos para que las demás naciones árabes les dieran refugio, los judíos, y tuvieran los árabes a un pueblo dentro de Israel, porque Gaza pertenecía a Israel, y pudieran invadir a Israel tarde o temprano. Estos palestinos o árabes en Gaza duraron ahí hasta el año 2005.
En el 2005 se forma ahí la Al-Fatah, o se forma la OLP Al-Fatah, la Organización para la Liberación de Palestino Al-Fatah, que funda Yasser Arafat, el líder terrorista más grande del siglo XX, que ya murió. Y entonces, cuando se forma en el 2005, los judíos habían colonizado ya casi toda Gaza, pues les mandan que salgan completamente de Gaza para que los palestinos se queden a gobernar Gaza. Y los judíos les dejaron gimnasios, les dejaron hospitales, les dejaron escuelas, les dejaron campos de fútbol y de diferentes cosas. Y cuando salieron los judíos para dejarles la tierra a ellos, quemaron las escuelas, quemaron los hospitales, quemaron los gimnasios, porque dijeron: no queremos que nada huela a judío. A pesar de que les dieron la tierra, Israel en el 2008 les permite que entren los árabes palestinos de Gaza a Israel a trabajar. Imagínense, les da trabajo a ellos, les permite que poder entrar al ejército, les permiten que podían tener todo menos votar, y les permiten que puedan tener casas y trabajar dentro de Israel. Y son todos estos árabes palestinos los que entraron a Israel desde el 2007-2008, los que hicieron la matanza del 7 de octubre. Porque estaban espiando cuando los soldados entraban, cuando salían, y agarraron a Israel en un sábado que estaban celebrando la fiesta de Hanukkah, una fiesta sagrada para Israel, y mataron a más de 1,250 civiles. Se llevaron de rehenes a 250 bebés. Nunca en la historia está prohibido por el Instituto de Criminología de la Guerra llevar rehenes, tomar rehenes niños. Pues se llevaron bebés de 8 meses de nacidos de rehenes. Se llevaron niños de 1 año, niños de 5 o 6 años, jóvenes adultos y hombres de la tercera y de la cuarta edad. De rehenes a Gaza, a los túneles, donde a todas las mujeres las violaron, a los niños bebés los metían en hornos microondas y los quemaban vivos enfrente de los papás. Toda esta masacre, esto fue un verdadero genocidio. Después el mundo responde al revés, y en lugar de que el mundo, por favor, liberen a los rehenes, no, liberen Gaza y liberen a Palestina. Cuando los mismos ciudadanos palestinos están queriendo ser librados de Hamás, el grupo terrorista. Entonces el pueblo palestino está sufriendo como el pueblo de Venezuela del gobierno, como el pueblo de México del gobierno, como el pueblo de Cuba del gobierno. Los palestinos están sufriendo del gobierno que lo tomó Gaza, un grupo de terroristas, los que se llama Hamás. Y andan con sus banderas desde el río hasta el mar: liberen a Palestina, libérenlos de Hamás, por el amor de Dios. Bueno, todo esto, ¿verdad?, ha sido una campaña diabólica para tratar de distorsionar la realidad, la historia. Y como dicen, ¿verdad?, tienes que ir a la tierra de Israel para conocer la verdad. Toda la información que tenemos, ¿de dónde viene? De los medios de comunicación. Y de acuerdo a la influencia que los medios de comunicación tengan, como la famosa televisión CNN, que es la más diabólica de todas. Yo esa estación no la oigo para nada, porque todo lo que oigas es ataque, ataque, ataque al cristianismo, ataque al gobierno, ataque esto, ataque a Israel. Es una cadena completamente antisemita, diabólica completamente, y todas son puras distorsiones. Trump dijo que iba a acabar con ella, pero desgraciadamente no ha podido acabar con esa cadena de televisión, de acuerdo a la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que permite la libre expresión. Aquí en este país puede haber iglesias de Satanás. ¿Sabían? Por la libertad de expresión de la segunda enmienda. Muy bien. Entonces, en el capítulo 12, que es el último capítulo de Daniel, comienza diciendo: en aquel tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? Del final tiempo de la tribulación. Vámonos cronológicamente a ubicarnos. En aquel tiempo, o sea, en los últimos 3 años de la tribulación, se levantará Miguel. Esto está conectado con Apocalipsis 12, versículo del 8 al 10.
Y vi una gran guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles peleaban contra Satanás y sus ángeles, y fueron derrotados, y Satanás fue echado a la tierra con gran ira para perseguir a los judíos y a los cristianos que se convirtieron durante la tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es el arcángel de la nación de Israel. Es únicamente el arcángel de Israel. No es de San Antonio, no es de México, es el arcángel de Israel. Y lo dice aquí: el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Esta frase, tiempo de angustia, et sará en el hebreo, significa el tiempo o el final de la tribulación, que también lo encontramos en Jeremías 30, del 6 al 8, donde dice: habrá tiempo de angustia para Jacob. Jacob representa a Israel. Y comienza a narrar y termina Daniel sin que él supiera, cuando escribió esto, a qué se refería el tiempo de angustia. Tiempo como nunca desde que hubo gente habrá hasta entonces. Esto está igual a Mateo 24, 21 y 22. Jesucristo dijo: habrá gran tribulación como nunca jamás la ha habido. O sea, siempre ha habido tribulación, siempre ha habido guerras, etcétera, etcétera, temblores, tsunamis, pero en este tiempo dice como nunca lo ha habido, porque los juicios de Dios que están en Apocalipsis, que son 21, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, el mundo no ha conocido nada semejante al sufrimiento que habrá en este planeta. Gracias a Dios que nosotros ya no estamos aquí. Pero en aquel tiempo, vamos a poner ya mucha atención a esto, será libertado tu pueblo. No será hasta el final de la tribulación, cuando Israel deje de ser perseguido. Cuando en el momento que ya los ejércitos del mundo, en el valle del Megiddo o en el valle de Josafat, Joel capítulo 3, rodean a Israel para aniquilar, exterminar a Israel, viene Jesucristo con todos nosotros. Pero primero Jesucristo viene en una nube y se para en Petra. Ahí se van a esconder muchísimos judíos. Después de Petra, Él llega al Monte de los Olivos, se para en el Monte de los Olivos, se hace un valle grandísimo, Zacarías 14 del 1 al 5, y ahí en ese tiempo dice la Biblia que los judíos verán al Mesías, llorarán, se ha derramado un espíritu de gracia y de perdón en sus vidas. Romanos 11, 25 y 26, y todo Israel será salvo. Aquellos que reconocieron al Mesías, porque va a haber miles de judíos también en el infierno. O sea, no todos los judíos van a ser salvados, solo aquellos que le entregaron su vida al Mesías. Dice: todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y aquí vemos una resurrección en la venida de Cristo. En la Biblia hay 2 resurrecciones. Juan capítulo 5, dijo Jesucristo: ven en la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Ahí parecería que las 2 resurrecciones son iguales, o hay una similitud en la resurrección, o serán el mismo día. Sin embargo, la primera resurrección lo explica 1 Corintios 15, 32 en adelante, el apóstol Pablo, diciendo: primero fue las primicias Cristo, después resucitarán los que somos de Cristo, el rapto nosotros, y en tercer lugar viene la resurrección al final de la tribulación. En el milenio va a haber otra resurrección. Al final del milenio, el gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 15 al 19, y habrá 4 o 5 resurrecciones que se llama la resurrección de los injustos. Pero la de nosotros se llama la primera resurrección, porque resucitamos en el rapto, después la resurrección de los 144,000, los 2 testigos van a resucitar al final de la tribulación. Todos ellos pertenecen a la primera resurrección, la resurrección de los justos, que somos nosotros. Entonces, dice la Biblia, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza. En el rapto, ¿quiénes vamos a resucitar? Esto es muy importante.
No, no todos. Tú te vas a quedar. A ver. Yo no dije quién, ¿verdad? En el rapto vamos a resucitar solamente los cristianos desde Pentecostés hasta nuestros días. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar después de la tribulación, o sea, los judíos. ¿Cómo lo sabemos? Porque en primera de Tesalonicenses 4, del 10 al 17, que habla del rapto, dice: y los que son de Cristo resucitarán. Los que somos de Él, los que estamos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos un cuerpo bautizados en el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros unos el pie. Dice 1 Corintios capítulo 12, otros la nariz, otros la oreja, pero el cuerpo de Cristo se conforma con Él como la cabeza. Y este cuerpo, la iglesia, no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no había nacido de nuevo. No había, repito, el Espíritu Santo entraba a una persona y se salía de la persona. La iglesia es la morada ahora del Espíritu Santo, habitando entre nosotros. Entonces, desde el rapto a nuestros días, solamente los cristianos que le entregaron su vida y siguieron a Jesús, vamos a ser arrebatados y no vamos a experimentar qué es morir. Porque el rapto era un misterio. 1 Corintios 15, 52, 53. Y aquí os digo un misterio, dice Pablo: muchos que estamos dormidos no vamos a dormir, no vamos a morir. ¿Qué es el rapto? Una generación de seres humanos que no vamos a atravesar la muerte. De repente, ahorita saliendo, mañana, no sé, un mes, un año, miles de personas desaparecieron del mundo. Pilotos que van a chocar porque los aviones, el piloto era cristiano y se chocó el avión. Congestionamiento en las carreteras de tránsito, los hospitales vacíos de bebés, porque todos los bebés y todos los niños menores, ¿verdad?, de 5, 6, 7 años desaparecerán. Jesús dijo: el reino de los cielos, dejad que los niños se acerquen a mí. Los niños le pertenecen a Dios, son los que se van a ir con nosotros. Va a haber una confusión impresionante en el mundo y van a tener que contestar: se los llevaron los ovnis. Va a ser la respuesta de los científicos a la desaparición de millones de personas en el mundo. Versículo 3: y los entendidos, sakal en el hebreo, sakal es la palabra entendidos, que significa los que están, escuchen esto, los que están conscientes de la realidad. O sea, todo el mundo vive una fantasía. Platicábamos del Foro Económico Mundial, que son los mejores genetistas, políticos, diplomáticos, politólogos, ex embajadores y presidentes, creyendo que van a crear una raza superior. Viven, ¿verdad?, completamente peor que marihuanos. Yo siempre les digo: son marihuanadas. No viven la realidad. ¿Quién es la única persona? Porque hay personas que viven, son muy, muy positivas, otros que son muy, muy negativas, y el cristiano no es ni muy positivo ni muy negativo. El cristiano vive en medio. El balance es el estado perfecto del ser humano, y este balance, estar en medio, ni para acá ni para allá, sino en medio, es la única forma que se logra teniendo a Cristo como tu Salvador. Y somos los que debemos de vivir la realidad. Somos los que estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo. Y no nos extraña ni nos asusta ya nada. Que cayó el dólar, que cayó esto, que el petróleo, no nos asusta nada. La paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros pensamientos en nuestro corazón en Cristo Jesús. Porque mi Señor me dice: nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Entonces, ¿por qué te asustas? ¿Por qué temes, hombre? El temor a Dios es lo que nos mantiene tener paz en el corazón. Y da una señal el Espíritu Santo, versículo 4, que en los últimos tiempos el mundo, la ciencia, el conocimiento aumentará. Como ya lo vimos en las conferencias pasadas, el siglo XX fue el resurgimiento completamente de la ciencia nuclear, de las medicinas, se inventó la televisión, los focos, las píldoras anticonceptivas, todo se inventó a partir del siglo XX.
Se culminó con los satélites de comunicación, culminó con el iPhone el 70, las computadoras, los chips, las iPads y todo lo que estamos ya ahorita en el siglo XXI, que ya ahorita nada nos sorprende, y llegamos hasta la inteligencia artificial, que es lo último que el ser humano va a llegar, donde será usado por Satanás la inteligencia artificial, tarde o temprano, y por el anticristo. Ahora bien, dice el versículo 5, y Daniel miré, y otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al lado del río. Daniel estaba en el río Tigris. El río Tigris y el río Éufrates corren principalmente desde Turquía y desembocan en el Golfo Pérsico. Son casi 2000 kilómetros lo que tiene el río, y Daniel se encontraba ahí en Medio Oriente, en el río Tigris, y dice Daniel que entonces vio un ángel en el río, uno de este lado de la orilla del río y otro lado del otro lado del río, y de repente vio a uno flotando sobre las aguas, a un tercer ángel parado, versículo 6, varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, y le preguntó a Daniel, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, ¿hasta cuándo terminará la persecución contra nosotros? ¿Cuándo terminará su plan Dios para Jerusalén, el templo y los judíos? Y el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, alzó su diestra y su siniestra al cielo. Hizo esto, su diestra y su siniestra. Nunca en el Antiguo Testamento una persona para jurar levantaba las dos manos, siempre levantaban una mano. Nosotros, por ejemplo, un presidente cuando va a jurar, jura sobre la Biblia, ¿verdad? Y nada más pone una mano, no pone las dos. Pero cuando son las dos manos, implica algo sobrenatural. O sea, el que estaba jurando era un ángel del cielo, y confirmaba con levantar la mano izquierda y la mano derecha que lo que va a decir es y viene directamente del trono de Dios. Alzó su diestra y su siniestra y juró. Fíjense nada más, a nosotros se nos prohíbe jurar, ¿se acuerdan? No juréis ni por esto ni por Dios, mucho menos jamás que vuestro hablar sea sí y no. Y no, te juro por Diosito Santo, te juro por mi mamá. Eso no debemos hacerlo. Si no me crees, no me creas, yo te estoy diciendo la verdad. Es como debemos hablar nosotros entre hermanos cristianos. Nuestra palabra es muy importante. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que es Dios, que será, ahí está, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Moed y Chetzi, que significa tiempo, un año, medio tiempo y la mitad de un tiempo entero. O sea, 3 años y medio. Juró por 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión o la persecución del poder del pueblo santo, cuando se acabe la persecución de los judíos, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo será el final de la persecución? Hasta que Cristo regrese. Hasta que Cristo regrese, el pueblo judío y nosotros seremos perseguidos. Y hasta ese momento se van a terminar, porque ya reinaremos con Cristo durante 1000 años. Y Daniel contestó, yo oí, mas no entendí. Y le dije, Señor, ¿cuál será el fin de estas maravillas o de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Escuchen lo que dice la Biblia. Nadie va a entender esto, ya lo vimos, hasta la generación que estamos viviendo nosotros. Muchos limpios y emblanquecidos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán, o sea, los malos van a seguir siendo malos, pero más que malos van a llegar a la perversión, a la degradación. Y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, los sacal, comprenderán. Vemos nosotros que en este tiempo en que estamos viviendo, lo que más necesitamos es entendimiento de lo que está pasando en el mundo.
¿Quién tiene la razón? ¿Los de Hamas? ¿O es realmente genocidio lo que está haciendo Israel? ¿Quién tiene razón ahorita lo que está pasando con Estados Unidos, con Trump en el Medio Oriente? ¿Se venderá Trump a los árabes? ¿Va a traicionar a los judíos o no los va a traicionar? ¿Qué naciones formarán parte del anticristo? Todas estas dudas las hemos visto en este seminario. ¿Con qué razón? Para que tengas entendimiento y sepas y abras los ojos de lo que está pasando en el mundo. Vayamos a Mateo 24 y veamos lo que Jesucristo dijo acerca de los tiempos en que estamos viviendo actualmente. Dice Mateo 24, versículo 36 en adelante, es Jesús hablando, mas del día y la hora nadie la sabe. Del 36 al 51 es el rapto de la iglesia. Todo esto que vamos a leer ahorita es el rapto de la iglesia. El día y la hora, ¿de quién está hablando? Del rapto. No está hablando de la segunda venida, porque la segunda venida viene con fenómenos cósmicos. Se va a oscurecer el sol. Los que estén en la tribulación, cuando el anticristo entre a ofrecer la abominación desoladora, los cristianos, cuando vean esto o lo oigan, van a saber y van a comenzar a contar los días hasta los 3 años y medio, y sabrán cuándo viene Jesucristo. En aquella época, nosotros, cuando dice el día y la hora, se refiere, ni aun los ángeles, se refiere al rapto de la iglesia, no a la segunda venida de Cristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron. No ginosco. Esta palabra en el griego, ginosco, es un conocimiento por experiencia. No les bastó la prédica de Noé, no les bastó ir a la iglesia los domingos, no les bastó ir a los estudios, no les bastó el ver que el mundo se estaba derrumbando alrededor, los temas filosóficos, los temas de gobierno, los temas económicos, todo se está derrumbando actualmente en el mundo. Ya nadie sabe qué es verdad, qué es mentira, qué es realmente y si hay una verdad absoluta, porque no entendieron, por no tener entendimiento. Y así pasó en los tiempos de Noé. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice el versículo 40, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Unos dicen que los que se van a ser tomados van a ser los malos y que se van a quedar los buenos. Esto es ridículo, absolutamente. Entonces, ¿de qué está hablando Jesucristo? Que de repente vas a amanecer mañana y de repente tu esposo ya no está, o tu esposa ya no está, y va en el campo, van a estar labrando y va a estar el labrador, y a lo mejor la esposa ya no está y el esposo sí está, o a lo mejor ninguno de los dos está y los hijos se quedaron. Pero en el rapto va a haber una división impresionante de familias, de maridos que se convirtieron o mujeres que se convirtieron y maridos no que se convirtieron, o los hijos, y es lo que significa: uno será dejado y otro será tomado. Los que se van a quedar, ¿para qué se van a quedar? Pues para la gran tribulación. Entonces no puede estar hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando del arrebatamiento de la iglesia, y lo corrobora lo que seguimos leyendo. Velad pues, porque no sabéis. Ahí está. La segunda venida sí se sabe, los que estén en la tribulación, cuándo viene Cristo. Hay cantidad de señales que van a tener. Nosotros no sabemos a qué hora viene el Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, ustedes también están preparados. ¿Se acuerdan Mateo 25, de la parábola de las vírgenes? Que eran 10 vírgenes con sus lámparas, y se oyó la voz del esposo, que es el rapto, y cuando oyeron la voz del esposo, 5 de las vírgenes tenían lámpara. La lámpara, el aceite significa, la Biblia, el aceite, el Espíritu Santo. Entonces estaban 10 mujeres, 10 vírgenes, y la iglesia retratada como una virgen.
Según de Corintios 11, como una virgen los desposee para Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces está retratando las 10 vírgenes a la iglesia. La mitad están con la Biblia, sí tienen la Biblia, pero nunca el diablo es más diablo que cuando tiene la Biblia. Los mormones tienen la Biblia, hay hindúes que tienen la Biblia, hay cantidad que tienen la Biblia y no son cristianos. Necesitas la Biblia más el Espíritu Santo, que es el aceite. Entonces vino la voz del esposo y los que tienen el aceite corrieron y se fueron con el esposo. Y las otras llegaron, ábrenos la puerta. Y dice Jesús algo tremendo que sabemos que no eran salvas. Yo no las conozco. Y dice 1 Timoteo 5, Dios conoce a los que son suyos. Y entonces me dirán, Señor, Señor, hablamos lenguas, hicimos milagros. Y les diré, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces vemos que debemos estar preparados, llenos del Espíritu Santo, para irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Y veamos algo semejante en Lucas 17, con el tiempo de Lot, lo que pasó con Sodoma y con Gomorra. Dice así, Lucas 17, versículo 28. Asimismo, otro ejemplo, ¿cómo sucedió en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pregunta, me detengo aquí. ¿Es pecado comer? ¿Es pecado beber? ¿Es pecado plantar y edificar? ¿Por qué se usan estas palabras que no son pecado como ejemplo de lo que la gente estará ocupada cuando venga Jesús? Porque lo vimos en Mateo 24. Comían, bebían igualmente, plantaban, se casaban. No hay pecado con todo esto. Pero dice, no entendieron. O sea, comían, plantaban, vivían, se casaban sin tener en cuenta a Dios. Hay muchas cosas que la gente hace. Yo no peco, pero no tienen en cuenta a Dios. Viven sin Dios. Son peor que los ateos. Entonces, no implica muchas veces el ser muy malo para que tú te puedas condenar. Porque hay personas, ¿verdad?, que no creen en Cristo, o perdón, al revés. Hay personas que dicen que creen en Cristo, pero viven como ateos. Su Biblia la leen solamente el domingo o una vez a la semana. Nunca oyen conferencias, nunca tienen estudios bíblicos. Viven como ateos. Y dicen que conocen a Dios. Si conoces a Jesús, lo sigues. Y no puedes seguirlo sin la palabra de Dios. Versículo 29. Mas el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, vean la repetición, el día, el día, el día. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan qué le pasó a la mujer de Lot? Génesis capítulo 19. Llegó el ángel a Sodoma. Desde los niños, jóvenes y adultos eran homosexuales. Habían ya pervertido a los infantes, los sodomitas. Y cuando llegaron los ángeles para sacar a Lot, le dijeron, vámonos porque Dios va a destruir estas ciudades. Entonces fue Lot con sus parientes, vámonos, y nadie le hizo caso a Lot. Había perdido su testimonio tan grave, Lot, que ni su familia creía en él. Y cuando ya iban saliendo de Sodoma, venía la esposa y las dos hijas y les dijo al ángel, no volteen atrás. Todo esto tiene una teología espiritual, no volteen atrás. Pues ahí van corriendo, saliendo de la ciudad, y la esposa de Lot hace esto. Y cuando voltea para atrás, se convierte en una estatua de sal. ¿Se acuerdan qué significa la sal? En Mateo capítulo 5, ustedes son la sal del mundo. La sal es la que preserva la comida, la que evita que la carne se eche a perder rápidamente. Entonces, mientras el cristiano mantiene su testimonio, estamos salando al mundo. Somos los únicos que le damos sabor a la gente.
los que podemos darle sabor para vivir a la gente. Y cuando una persona como la esposa de Lot voltea para atrás, ¿qué significa? Que el corazón de la esposa nunca estuvo en Dios. Ella volteó y quería ver dónde estaba su mundo, su salón de belleza, etcétera, etcétera, sus vestidos, su dinero, todo aquello, porque su corazón estaba en el mundo. Realmente hay cantidad de mujeres y de hombres que no están esperando con ansias. Muchos dicen: ay, pero yo quisiera que venga dentro de 10 años porque quiero comprar un coche y me falta comprar una casa y quiero ver a mis hijos, a mis nietos crecer. Por el amor de Dios, hermanita, hermanito, ya crezcamos, ya seamos maduros. Cuando vamos con Cristo, tus nietos van a estar mejor, vamos a tener mejores cosas. Si tu corazón está en este mundo y tus ojos están en este mundo y en las cosas del mundo, es porque no amas a Dios. El que ama al mundo no ama a Dios. Almas adúlteras, ustedes aman más a Dios, al mundo que a Dios. Dice Santiago, 1 de Juan capítulo 2. Y si tenemos ese concepto de la vida, dice, acuérdense la mujer de Lot, o sea que cuando venga Jesucristo va a haber muchos cristianos con su corazón y su mirada en el mundo. Se van a quedar. La esposa de Lot no salió, ahí se quedó congelada, como una estatua de sal, como un ejemplo para antes de que venga Jesucristo. Ahora, si la Biblia está comparando dos épocas, que es la de Noé y la de Lot, es interesante que vayamos al capítulo 6 del Génesis y podamos entender ya con más profundidad por qué Dios compara la época de Noé y por qué comparó la época de Lot. En la época de Noé, antes del diluvio, los ángeles caídos, de acuerdo al libro de Enoc, bajaron al monte Hermón, que es la frontera entre Siria e Israel, y atacaron a las mujeres, hijas de los hombres, y de alguna manera alteraron la genética humana. Es el primer intento del transhumanismo en el capítulo 6 del Génesis. Y de esta mezcla, ángeles, mujeres humanas, procrearon gigantes de 4 o 5 metros de altura, llamados los Nefilim, que lo dice el versículo 4 de Génesis 6. Había gigantes en la tierra después que se llegaron, o sea, después que se mezclaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y la palabra gigantes es la palabra hebrea Nepilim, con H intermedia, que significa los caídos. Viene la raíz napal, que significa caerse. ¿Quiénes son los caídos? Los ángeles caídos que cayeron con Lucifer. Bueno, produjeron gigantes con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Y estos gigantes pervirtieron completamente al ser humano, le dieron al ser humano conocimientos de cómo construir las torres de Giza, las torres de Machu Picchu en Perú, a los mayas cómo pudieron hacer el calendario de 365 días sin telescopio, sin computadora. O sea, hay vestigios en el mundo de que una civilización antes que nosotros estuvo en este mundo y dejaron su huella. Y esta civilización que estuvo antes de nosotros le llaman en Discovery Channel, en el National Geographic, le llaman los extraterrestres, que de alguna forma fueron extraterrestres, pero son los ángeles caídos que habitaron el mundo durante 1000 años antes del diluvio. Pero vean ustedes las características en el versículo 6 de esta generación. Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra. Esta palabra corromper es la palabra hebrea sachat, sachat con S de Samuel y CH, sachat, sachat se pronuncia,
que significa corrupción moral. Moralmente, la raza humana estaba como en el tiempo del siglo XXI, sobre todo con la administración pasada en Estados Unidos de los demócratas que propagaron el movimiento LGTB, que a los niños se les enseñara la ideología de género en las escuelas desde los 5 años de edad, que se autorizaran todas las clínicas de aborto en Estados Unidos. Nunca la degradación moral en este país había llegado como la administración pasada. Se corrompió la tierra y estaba la tierra llena de Hamás. De Hamás. ¿Qué significa la palabra Hamás? El nombre del grupo terrorista de Gaza significa violencia. Qué interesante. Y estaba la tierra llena de violencia. Es la palabra Hamás en el hebreo. Y Dios miró la tierra y estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta degradación moral a la que hemos llegado no tiene nombre. Acordémonos en Daniel, que dice que cuando los transgresores, Daniel 8, 23 al 25, cuando los transgresores lleven al colmo, se levantará un rey altivo que es el anticristo. Yo le pregunté a Dios hace algunos años, ¿cuándo se podría decir, Padre, que hemos llegado al colmo de los pecados? O sea, siempre ha habido homosexualismo, siempre ha habido degeneramiento con la tierra, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se puede decir que ya llegamos a derramar la gota del vaso de agua, en la que tú dices, voy a tener que intervenir, como lo hiciste en el diluvio y como lo hiciste en Sodoma y Gomorra? Les voy a decir cuándo. Cuando desde el año pasado comenzaron a planear que se va a consumar en el siglo 20, en el año que sigue, 2026, autorizar y legalizar la pedofilia. Ahí ya no tiene nombre como seres humanos lo que quieren hacer, legalizar las relaciones sexuales con niños menores de edad. Que ya puedes violar a un niño de 5 o 6 años y no te vas a la cárcel. O que se pueden casar un hombre de 25 años con una niña de 10 años de edad, que en algunos países ya lo están haciendo. ¿Saben quién lo va a legalizar? Las Naciones Unidas. El año que entra quieren legalizar la pedofilia. Se propuso durante la administración, primero de Obama y después pasada con el presidente Biden, no se llevó a cabo, la detuvo el presidente Trump y vuelven otra vez a querer legislar las Naciones Unidas, legalizar la pedofilia en el mundo. Jesús dijo, el que se meta con un niño, más vale que se amarre una piedra en el cuello y que se eche al río. No hay mayor crimen para Dios que adoctrinar, pervertir, echarle a perder a un niño su vida sexual, su mente, porque son traumas que son años para que él pueda recuperarse y recuperar la salud mental, que hacer esto con un niño no tiene perdón de Dios. Ya no se puede llegar a más profundidad de pecado y de degradación moral. Y rápidamente, antes de terminar, Isaías 27 nos lo dice claramente. Rápidamente, para terminar, en Isaías 24, encontramos estas palabras que describen el final de la humanidad. Lean en su casa todo Isaías 24. Describe la caída de la humanidad. Pero vean las 3 razones por las cuales el mundo va a ser maldecido para que suceda lo que va a suceder. Dice versículo 4 al 6, Isaías 24, versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, o sea, están enfermos ya, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Número 1, porque traspasaron las leyes. Número 2, falsearon el derecho. Y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. La tercera cosa, quebrantaron el pacto eterno, es el pacto del matrimonio.
Es el pacto de la familia. Lo primero que Dios instituyó fue el matrimonio con Adán y Eva. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada que existe en la Biblia, el matrimonio. Porque es el matrimonio donde se producen la familia, un hombre, una mujer, los niños y la descendencia y los nietos o bisnietos, tercera y cuarta generación. Pero cuando el matrimonio ya se detiene y se redefine, ahora se puede hacer hombre con hombre y mujer con mujer, y además darle a un matrimonio de hombres y un matrimonio de mujeres, darles a adoptar niños, ya es el acabose. Ya están enfermos, completamente enfermos. Por eso Dios hizo varón y hembra, porque los muchachos necesitan el patrón de tener un padre. Los niños tienen que identificarse con nosotros, las niñas con las mujeres. Y yo no le puedo dar a una niña lo que mi esposa le puede dar, ni tampoco puede dar mi esposa a lo que yo le puedo dar a mi hijo varón. Por eso es entre dos sexos el matrimonio, hombre-mujer. Pero cuando son dos mujeres y dos hombres, echamos a perder el diseño original de Dios. Nos hemos pervertido, estamos enfermos. La humanidad está enferma. Y peor todavía que van familiares a la boda de, se casa mi Riquín con Carlín. Y ahí van, oiga hermano, ¿puedo ir al matrimonio de mi hijo porque es gay? Hermana, ¿estás enferma tú también? ¿Estás enfermo tú también? ¿Estás enfermo tú también? Hemos perdido completamente el contacto con la realidad, ¿se dan cuenta? Es un mundo ya irreal, es un mundo de fantasía, un mundo completamente de perversión. Por esta causa, la maldición vino a la tierra y no tarda en caer esta maldición, que son los juicios del Apocalipsis sobre una humanidad rebelde, terca, que ha luchado en contra de los mandamientos establecidos en su palabra. Yo les pido a todos ustedes en esta tarde que inclinemos su cabeza y ahí desde tu lugar. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, despreciado y desechado entre los hombres. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas ciertamente él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y el castigo que merecíamos fue puesto sobre el Hijo de Dios. En esta mañana Dios te dice: te amo. Dios nos ama, pero hay algo que ha impedido que tú te acerques a Dios y que Dios también se acerque a ti para vivir en tu vida. La Biblia le llama el pecado. Este pecado Cristo lo quitó de en medio, y cuando recibes a Cristo en tu vida, Él abre el camino por medio de su sangre hacia la cruz, porque fue en la cruz donde Dios se encuentra con el ser humano pecador, gracias a la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para en esta mañana salir de este lugar con Jesucristo en mi vida. La Biblia dice, número 1, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que en este momento tu vida vive en pecado, que eres un rebelde, eres una rebelde contra los mandamientos de Dios. Y así, con todo y tu rebelión y con todo tu pecado, cree que en la cruz la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y que a los 3 días resucitó de los muertos para darnos la esperanza de vivir con Él por toda la eternidad. Y dile estas palabras simplemente, que salgan de tu corazón.
Señor mío y Dios mío, perdóname. No soy la persona que tú quieres que yo sea. Creo que en esa cruz pagaste por mí con tu sangre preciosa. Ahora te pido, yo pecador, que no merezco nada más que entres a mi vida y que por tu gracia me laves con tu sangre de todas mis maldades, de todos mis pecados, y me des el poder de la corta vida que me queda, vivirla para ti. Ya no quiero vivir para mí ni para mis pecados, quiero vivirla para ti. Te pido, Señor Jesús, que en este instante entres a mi vida. Te abro mi corazón para que entres como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna y gracias por perdonar mi vida, porque ahora la viviré para ti. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si creen en Dios, dijo Jesucristo, crean en mí. No se turbe su corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararles lugar para que cuando yo me fuere, voy a regresar y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también que me han seguido puedan vivir eternamente junto conmigo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y todos ustedes que me han visto, dijo Jesús en aquella época, han visto a Dios, porque el Padre y yo somos Dios. Estas palabras las encontramos en el Evangelio de Juan y vamos a tratar de profundizar bastante porque ¿qué diferencia hay, damas y caballeros, entre la persona de Jesucristo y todos los demás líderes religiosos que han existido, como Gautama Buda, que antes de morir dijo a sus discípulos, busquen la verdad? Nunca dijo Buda, yo soy la verdad. Es más, la religión budista es atea, porque Buda no creía en ningún dios. Sócrates, Confucio, Mahatma Gandhi, el Maharishi, que fue el líder de los grupo musical de los Beatles, que al llegar a Los Ángeles, California, dijo que tal vez los que se acercaran le besaran la mano porque él creía ser Dios. El Dalai Lama le dijo al Papa Juan Pablo II en 1990 y tantos, la primera década del 90, de que Jesucristo había sido un gran perdedor porque había reunido a discípulos incultos, como decía el famoso Cantinflas, desleídos, y que no tenían ninguna facultad para poder seguirlo, y por eso lo crucificaron. Vean ustedes nada más la perspectiva y la forma en la que mucha gente se ha expresado. Ahora, ¿podemos estar seguros de que Cristo existió? Una vez en un programa de radio una persona me dijo, es que yo ni siquiera creo en Cristo, y era una persona muy preparada. Yo simplemente le contesté y le dije, ¿qué día es hoy? Pues me dijo, esto fue en los 80s, estamos en 4 de junio de 1986-87. Y le dije, ¿desde cuándo contamos? 1987. Y entonces comenzó a voltearse para todos lados y se dio cuenta, ¿verdad?, que estábamos contando la fecha que tenemos actualmente a partir de cuándo, de la venida de la persona de Jesucristo en el escenario mundial. Es tan impactante la vida de Jesucristo que la historia misma, señores ateos que nos visitan, se cuenta antes y después de Jesucristo. No antes y después de Buda, no antes y después de Mahoma, no es antes y después de Mahatma Gandhi, etcétera, etcétera. Ha sido la persona de Cristo tan impactante que dividió la historia.
Ahora, no cabe duda que también han surgido cientos de líderes políticos, religiosos, que le han ofrecido a la humanidad, como el Maharaji, como el Dalai Lama, que a través de la paz encontramos la solución de los problemas, que él realmente a través de la meditación trascendental o de la meditación budista puede llegar el ser humano a encontrar a Dios. Y en esta época de tanta confusión y de tantos conflictos, lo que más nos desafía actualmente es que este Jesucristo, el personaje de la historia, es el fundador del sistema de pensamiento más profundo de toda la humanidad. Hace aproximadamente 2000 años, en una provincia del Imperio Romano, un hombre cuya vida alteró la historia más que cualquier otra persona, nació dentro del escenario mundial. A través de todos los siglos, los teólogos han debatido su origen, los escépticos han debatido su existencia y los filósofos continúan argumentando sus enseñanzas. Actualmente su vida ha afectado de tal manera nuestra historia que es el único ser humano del que se continúa celebrando su nacimiento, que es el 24 de diciembre. Todos sabemos que Cristo no nació en diciembre. Él nació en el mes de Nisan y murió en el mes de septiembre, en el mes de Tishri, de acuerdo al calendario hebreo. Sin embargo, la Iglesia romana pues estableció el 24 de diciembre, el 25, como un día para que pueda celebrarse su nacimiento. ¿Qué importa el día que haya nacido si no ha nacido en tu corazón? Entonces, este debate y esta controversia de que si nació o no nació, no importa. O sea, la cuestión es que ahorita el mundo está reunido en la mayor parte de las naciones. Un 70% de las naciones celebran la Navidad, que ni los ateos van a trabajar. Estamos en un tiempo donde hay un espíritu de melancolía, donde nos comenzamos a ver, ¿qué le voy a regalar a mi mamá? ¿Qué le voy a regalar a mis hijos? ¿De dónde viene este espíritu de generosidad? De desprendernos de cosas y darle algo a la gente que amamos. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios inicia su impacto en la historia dándonos a su Hijo Jesucristo. Y de ahí viene y se desprende todo lo que es la Biblia, que es el combate al ego del ser humano. Porque de acuerdo a la filosofía bíblica y a la profundidad de los pensamientos de Dios en la Biblia, el ser humano sufre de un ego, que es el más grande enemigo de tu vida y de mi vida. Y por eso siempre estamos buscando quien nos dé, quien nos sirva, quien nos atienda, etcétera, etcétera. Y viene este hombre del cielo, el creador de los cielos y las galaxias y los planetas y la luna y las hormigas, las aves, los peces y los animales y las bestias, y nos viene a decir: yo vengo a hincarme delante de ustedes y a lavarle los pies. El creador del universo. Vengo a abrir mis manos en una cruz para decirte que te amo, que mi Padre te ama y que hay un propósito para tu vida. Y cuando viene Él a cambiar el paradigma histórico del comportamiento y la ética humana, pues sacudió completamente la historia, porque el ser humano jamás se había enfrentado con la personalidad de un hombre como la persona de Jesucristo. Cristo, sin dinero ni armas, conquista a millones de personas, más que Alejandro el Magno, que Napoleón y que Mahoma. Sin tener ningún conocimiento universitario, iluminó más mentes humanas sobre las cosas terrenales y espirituales que todos los filósofos que han existido: Sócrates, Demóstenes, Platón, etcétera, etcétera, maestros, psiquiatras y psicólogos juntos. Sin haber estudiado oratoria, habló palabras de vida como jamás nadie las ha hablado. Y ha producido más grandes efectos en la humanidad que ninguna otra persona. Por ejemplo, en la plataforma política, el político es una persona que tiene que ofrecerle al pueblo seguridad y protección. Entonces, los políticos no pueden cambiar la vida de las personas, no pueden cambiar el corazón. Pero viene este hombre
a cambiar no solamente nuestra forma de vivir, ni tampoco ofrecernos y decirnos, pues es mucho mejor el socialismo que el comunismo, o la monarquía, o la democracia. Él no vino a eso, vino a cambiar al ser humano, porque mientras el ser humano no cambie, no importa en qué silla se siente, si ya sea democracia, monarquía, socialista, comunista, el ser humano se descompone. Como decía Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, entre los sistemas políticos, el que más o menos es bueno es la democracia y el libre mercado. El que más o menos, porque no hay un sistema de gobierno perfecto. Sin haber escrito jamás ningún libro, Jesucristo ha inspirado más sermones, más libros, más poemas, poesías, discusiones, obras de arte, que ningún otro escritor, pintor o escultor que jamás haya vivido. La Biblia dice en el capítulo 1 de Efesios, el apóstol Pablo, versículo 20 en adelante, que esta es la supereminente grandeza del poder de aquel que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena de todo en todo. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15, el apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Una vez invitado yo a la Universidad Autónoma de México en el siglo pasado, en la Facultad de Filosofía y Letras, yo les hice esta pregunta a los estudiantes, porque también había estudiantes de física y de física cuántica ahí en el auditorio. Y les hice esta pregunta: ¿ustedes saben por qué la Tierra gira sobre 24 horas en su eje sin detenerse? Es un movimiento continuo, constante, y al mismo tiempo se traslada en 365 días alrededor del Sol. Porque hay una ley física que está violando este principio. ¿Y cuál es esta ley física que está violando el movimiento de la Tierra? Bueno, este principio establece la siguiente postulación: la velocidad de un objeto es proporcional a la fuerza que se le aplique. Eso es una ley física. O sea, yo tengo una canica y le hago así a la canica y ella va a salir disparada 1 metro, 2 metros. ¿Por qué se tiene que detener? Porque la fuerza que le apliqué se le acabó, ¿verdad? Tengo un arco y agarro una flecha y la disparo, y la flecha hace esto, hace una parábola y tiene que caer. ¿Por qué? Porque la fuerza que el arco le implicó a la flecha no puede hacer que la flecha continúe circulando. Muy bien, pregunta. Si hay maestros aquí de la universidad, les hago la misma pregunta: ¿quién hace que la Tierra siga girando? ¿Qué fuerza se encuentra detrás que mantenga una velocidad constante de 24 horas y además de traslación alrededor del Sol en 365 días? Vámonos al mundo microscópico ahora. Vámonos a los átomos. ¿Cómo es posible que los protones, los electrones, los neutrones giren alrededor de un átomo a una velocidad que haga posible esto que se llama la materia? Que cualquier objeto que pueda tener dureza está constituida por átomos. ¿Quién está haciendo en el microcosmos el movimiento que produce esta velocidad? El mundo microscópico. La Biblia lo acaba de decir. Jesucristo sostiene todas las cosas. Él es el que sostiene el universo. Él es el que sostiene las galaxias. Él es el que sostiene absolutamente todo, y en Él vivimos, en Él somos y para Él vivimos.
Y cuando el ser humano entra a esta conceptualización y te ubicas en un terreno donde tú sabes que no eres Dios y que tiene que haber algo sobrenatural que trascienda completamente nuestra vida, es cuando el ser humano, ese ego con el cual nacimos, comienza a ser crucificado y comienzas a entender que yo no soy Dios. Yo no dije cuándo voy a nacer, ni cuándo voy a morir, ni tampoco comprendo qué es lo que está pasando en el universo. Oh Dios, si tú existes, dímelo. Señor, y si tu Hijo es Jesucristo y Él es el camino, la verdad y la vida, yo quiero seguirlo. Ahí es el punto que tú tienes que tomar esta mañana. Tienes que llegarte a la humildad, a la humillación de tu ego y reconocer que necesitas a Dios. Y cuando tú lo hagas, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Has iniciado el camino verdaderamente a la vida. Ahora veamos a continuación, sin embargo, en la historia humana, de este hombre que ha vivido hace 2000 años y que probó que realmente venía de Dios. Él mismo era Dios en la carne y que su mensaje no era de él, sino de Dios. Continuamente lo repitió Jesucristo. Yo tengo ahorita 48 años, no de edad, de que conozco a Jesús y tengo 48 años compartiendo este mensaje a las naciones. En todos los recintos universitarios, seminarios, estudios, etcétera, etcétera, a donde nos inviten, compartimos este mensaje. Y en todo este tiempo me he dado cuenta de algo muy importante, que es increíble que una persona, después yo estudié a Mahoma y quería ser comunista, ingresé al Partido Comunista cuando tenía 18 años de edad aquí en México. Quería irme a Cuba también para ir a pelear y derrocar el gobierno revolucionario y que el proletariado derriba a la clase burguesa, etcétera, etcétera, la dialéctica materialista. Y cuando yo me encuentro con estas palabras de Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, caí de rodillas. Y recuerdo que Buda dijo, busquen la verdad. Mahoma nunca dijo que él era Dios. Comencé a ver todos mis héroes, a mi Che Guevara, que tenía una pancarta de Che Guevara arriba de mi cuarto, arriba de mi cama, inmensa, era mi héroe, etcétera, etcétera. Y cuando veo que alguien dice, yo soy el camino, o sea, que hay un solo camino en la vida, no hay 1, 2, 3, porque hay muchos caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Unos toman el camino del dinero, otros el del poder, otros el de la fama, otros el de la publicidad, otros el de los placeres, otros del sexo. Todos estos caminos somos como ovejas sin un pastor, sin un redil, buscando que ese camino finalmente nos lleve a encontrar el sentido y el propósito para nuestra vida. Y viene este hombre y nos dice, no sigas a nada ni a nadie, sígueme a mí. Yo soy el único camino derechito al cielo. Y si tú me sigues, vas a conocer la verdad. Vas a conocer la razón y el propósito del universo. Vas a tener una paz que sobrepase todo entendimiento, que el ser humano, a través de las pastillas tranquilizantes, a través del alcohol, a través de las drogas, a través del sexo, están buscando algo que no encuentran dentro de ellos porque no existe en el ser humano. Yo he venido al mundo para que tú conozcas ese camino, porque yo soy ese camino. Enseguida Jesucristo dice, yo soy la verdad. La verdad. Me acuerdo en esta facultad de filosofía que les hice a los estudiantes esa pregunta. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es la verdad? Y voltearon y me dijeron, vean las respuestas del mundo. Bueno, no sé qué se refiere a usted, pero por ejemplo, me dijo un estudiante, se paró. Para mí lo que es verdad no es verdad para usted. Para mí ser homosexual, me dijo, es mi verdad, porque yo amo a hombres, no amo a las mujeres. Usted tal vez es de otro tipo, ¿verdad? De atracción sexual, pero no tenemos la misma verdad. Y yo le contesté a esta persona, lo que tú me acabas de contestar se llama relativismo en la filosofía. O sea, que realmente no existe una verdad absoluta.
Mi verdad es mi verdad, tú tienes tu verdad, ellos tienen su verdad y cada mundo tiene su verdad. Si fuera así, le dije, esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Es una controversia tremenda, cada quien opina, cada quien, pero basado sobre qué. Entonces, no existe la verdad absoluta. Y me dijo el maestro en aquel tiempo de esta clase, no existe la verdad absoluta. Yo le contesté, ¿está usted absolutamente seguro? Ya no me quiso contestar. Porque si estamos tratando de absolutismo, ¿verdad? ¿Cómo puede decir algo absolutamente no existe cuando él mismo está negando el absolutismo? Entonces viene este hombre y nos dice, yo soy la verdad. Y cuando está ante Pilato, Pilato le dice, ¿tú quién eres? ¿Qué has venido a hacer al mundo? Y Cristo le contesta al gobernador de Judea, yo he venido al mundo precisamente para eso, para dar testimonio de la verdad. Y cualquiera que oye mi voz es porque sigue la verdad, porque yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, en conclusión, ¿cómo se puede definir la verdad? No filosóficamente, porque es insostenible filosóficamente el mismo ateísmo. Ya el ateísmo no se puede sostener. La verdad es simplemente aquello que no está sujeto a ningún cambio. Aquello que es permanente. ¿En la ciencia está la verdad? No está en la verdad. Lo vimos en la pandemia, sobre todo. Cuando el doctor Fauci, ¿verdad?, bajo el auspicio del presidente Biden, dijo, es que ahora la ciencia es la que nos va a enseñar el camino para la solución y la cura del famoso coronavirus. ¿Cuál ciencia ni quién ciencia? Era ciencia ficción. No hubo absolutamente nada de ciencia. 1947, Jacques Cousteau, oceanógrafo francés, dijo en su bitácora, está comprobado que debajo del mar no se transmite el sonido. Pasaron 10 años, 1954-55, y se descubre un artefacto que se mete debajo del mar y comprueba que Cousteau estaba completamente equivocado. Esto nos muestra que la ciencia no tiene la verdad. No hay un absoluto en la ciencia. Otro ejemplo rápidamente, en los libros de astronomía, ustedes recuerdan que Plutón estaba considerado un planeta. Pues hace menos de 5 años los astrónomos llegan a la conclusión, es que nos equivocamos. Plutón no llena los requisitos, ahora con más aparatos y con más investigación, de que no es un planeta. Y ahora buscas un libro de astronomía y Plutón ya no es un planeta. O sea, lo que era verdad para los astrónomos, para los oceanógrafos, para los infectólogos, para los psiquiatras, para los psicólogos, lo que tú me quieras decir, ya no es cuando llegas a otro límite de conocimiento y de investigación. Por lo tanto, no puede decir es una verdad absoluta. La verdad es lo que no cambia. Y Jesús dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo soy el mismo hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él es la verdad. Ahora, nunca jamás se ha escrito de un líder religioso, ni humano, ni político, con tantos años de anticipación, el lugar donde nacería. La Biblia nos muestra claramente en Isaías y en Miqueas que Jesucristo, 700 años antes de que naciera, tú, Belén Éfrata, para ser la más pequeña de las tribus de Judá, de ti nacerá el que ha de venir como el Salvador. Encontramos también en Isaías capítulo 9, versículo 6 en adelante, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable. La palabra admirable en el hebreo es Pelé, como el jugador de fútbol, Pelé. Es la palabra hebrea para admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Vean los títulos que se le adjudican a Jesucristo, el Hijo de Dios. Admirable. No hay nadie como te pueda aconsejar como Él. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio para siempre,
porque el celo de Jehová de los ejércitos lo ha hecho. Se profetizó quién sería su madre. En Isaías también, que nacería de una virgen. ¿Por qué de una virgen? ¿Por qué no podía nacer Jesucristo de una mujer como tú, o como mi mamá, o como mi esposa? Simplemente porque hasta 1954, señores y señoras, hasta 1954 del siglo XX, se descubre la molécula del ADN, el código genético hereditario, o lo que hace que podamos nosotros impedir que una especie se cruce con otra especie. Y cuando se descubre por los doctores Crick y el doctor Watson, que les dieron el premio Nobel de Medicina, se echa abajo y se derriba la teoría de la evolución. Ahorita el que diga que cree en la evolución es porque realmente cree en la ciencia ficción, porque la genética niega la mutación de una especie a otra especie. Entonces se descubre, ¿verdad?, aunque había algo de conocimiento acerca de las cromosomas, que el varón tiene la cromosoma XY, que la mujer no tiene. Si tú tienes el cromosoma Y, aunque digas que no eres hombre o que eres mujer, tu problema es mental, no es genético, ni es físico, ni es biológico, es un problema mental, porque tu cromosoma dictamina el sexo. Entonces, si tenemos el cromosoma Y, somos macho camacho. Y no eres otra cosa. Y la mujer, si tiene 2 cromosomas X, eres mujer. Una vez me preguntaron ¿qué es una mujer? ¿A qué punto hemos llegado? Que así en un programa bastante serio, usted puede decirnos que es una mujer. Le dije, ¿sabe quién es una mujer? Mi mamá, les dije. Así les contesté nada más. Es la que trae los niños al mundo, es una mujer, por el amor de Dios. ¿Cómo es posible que haya tanta controversia filosófica tan estúpida de poder llegar a estas discusiones tan absurdas de poder definir qué es un hombre y qué es una mujer? Por el amor de Dios, la biología y la genética nos los definen. Entonces, si no lo creemos eso, estamos ya completamente locos. Entonces, Jesús tenía que nacer de un hombre que no tuviera el cromosoma Y, porque a través, la Biblia nos revela que el pecado se transmite a través de la sangre. Entonces, por la línea sanguínea viene desde Adán hasta nuestros días una herencia espiritual. Y así como hemos heredado el lunar de la espalda de tu mamá, los ojos claros de tu abuela, la nariz de perico de tu abuelo, y tantas herencias físicas que se han descubierto, ya se descubrieron también que se pueden heredar hasta la locura. Se pueden heredar problemas mentales, se pueden heredar psicosis en el ser humano. Entonces, si heredamos cosas físicas y heredamos cosas mentales, y si somos espíritu, porque la Biblia es el único libro que describe y nos revela los elementos que forman el ser humano. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y si somos espíritu, es lógico que también hayamos heredado una enfermedad que se llama en la Biblia el pecado, y que es transmitido genéticamente por la sangre a través de todas las generaciones. Entonces, José, si hubiera tenido relaciones con la Virgen María, por cierto que su nombre era María, no era, su nombre era, Virna, no era María, es la palabra griega, hubiera nacido con la enfermedad con la cual tú y yo nacimos, el Hijo de Dios. Entonces no podía tener el cromosoma Y, María, en su óvulo y en su matriz, porque entonces el Salvador tendría que haber muerto por sus pecados también. El Salvador tenía que ser más limpio que los cielos, más puro que todo, pero al mismo tiempo con nuestra humanidad. Y de ahí el nacimiento virginal de Jesucristo. Él nació virginalmente por la obra y la gracia del Espíritu Santo. Se profetizó su forma de morir 1000 años antes, el Salmo 22, escrito por el rey David, 1000 años 22. No estoy hablando de Nostradamus,
Ni estoy hablando de Walter Mercado, ni de ningún otro, ni de los gurús. Escuchen esto, por el amor de Dios. 1000 años antes, en el Salmo 22, escribe David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lactami, ¿por qué me has desamparado? En el arameo, profetizando las palabras de Cristo 1000 años después en la cruz. Me desampararon, oraron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes. David describía la crucifixión, las palabras que salieron de Jesús desde la cruz 1000 años antes. Damas y caballeros, ¿de qué otro líder conoces tú que se hayan escrito tantos detalles? ¿Dónde nacería? ¿Quién sería su madre? ¿Cómo crecería? Su forma de morir. ¿Quiénes le crucificarían? Su resurrección y su ascensión y su segunda venida, que no tarda muy pronto de venir eternamente. El libro donde se escribió y donde se profetizó todo esto se llama la Biblia. Este libro es un compendio de 66 libros escritos en un periodo de 1500 años. 1500 años se hizo el compendio de los 66 libros que forman las Sagradas Escrituras. Lo escribieron más de 40 hombres diferentes, unos pescadores, otros ministros de comercio, otros rancheros, otros de diferentes oficios y diferentes profesiones. Y todos los autores de la Biblia y los 66 libros de la Biblia forman una consistencia sobrenatural. Una vez yo le pregunté a una persona que llegó a la casa de ustedes a venderme el Tesoro de la Juventud y enciclopedias, etcétera, etcétera. Y le dije: entre todas sus cosas que usted vende, ¿cuánto tiempo tiene de vender enciclopedias? Me dijo: 25 años. Le dije: ¿no tendrá por ahí 2 o 3 libros escritos, 2 o 3 libros escritos en 2 o 3 diferentes, 4 años de diferencia, por diferentes autores, que hablen exactamente de lo mismo? Sacó su laptop y comenzó a buscar por aquí, por allá. Dice: no existe tal cosa en el mundo de la literatura. Abrí el cajón de mi oficina y le saqué la Biblia. Le dije: le presento a usted un libro escrito por más de 40 autores, con más de 66 libros, y todos consisten y mencionan desde el Génesis hasta el Apocalipsis la venida del Hijo de Dios. Y la sangre que corre todos los versículos a través de la Biblia, porque la Biblia nos muestra, antes que se descubriera biológicamente y médicamente, que la vida del ser humano se encuentra en la sangre. Cuando dice la Biblia que Jesucristo derramó su sangre, ¿qué estaba diciendo? Que derramó su vida, porque en la sangre se encuentra la vida. Vemos entonces, ¿verdad?, que fue maravilloso que también algunos manuscritos originales pudieron ser verificados por los padres de la iglesia. Muere Jesucristo y surge Policarpo, Ignacio, Justino Mártir, Clemente, Hipólito, dando testimonio. Todos estos hombres, sobre todo Hipólito y Orígenes, que fue discípulo del apóstol Juan, que fue el último en morir y que escribió Apocalipsis, de que los escritos que los apóstoles habían repartido a las iglesias eran absolutamente verídicos. Pero no nos quedamos ahí. Tenemos también a historiadores no cristianos. Josefo, Tácito, Plinio, eran hombres al servicio del Imperio Romano. Escribieron acerca de Jesucristo, de su persona, del lugar donde nació, y todos ellos coincidían continuamente con el mensaje de la Biblia. El profesor, por ejemplo, de filosofía de la Universidad de Columbia, de filosofía e historia, Will Durant, escribió: este hombre ha sido considerado el más prestigiado y famoso historiador. Escribió un libro que se llama César y Cristo, y él menciona estas palabras. Escuchen: considerado en el siglo XX el mejor historiador. Dijo así: sería un milagro increíble que simples hombres como los apóstoles, en una sola generación, hayan inventado a una personalidad tan atractiva,
tan llena de ética y tan inspiradora como era Jesucristo, el cual quedó registrado en los evangelios. Esto lo escribió en su libro La historia de la civilización. Y en penúltimo lugar, vemos nosotros también la evidencia judía. Flavio Josefo, judío, historiador al servicio de Roma, escribió en su libro Antigüedades de los Judíos, publicado en el año 93 después de Cristo. Y él menciona, Flavio Josefo, referencias de Juan el Bautista, de Poncio Pilato, de Herodes, de Félix, de Festo, de Anás y Caifás y los hermanos de Jesucristo. Y respecto a Jesús, dice lo siguiente, Flavio Josefo: en ese tiempo se levantó un hombre sabio llamado Jesús, si realmente podríamos llamarle un hombre común, pues hizo obras maravillosas y milagrosas. Además ha sido, y lo considero, el más grande maestro de los hombres. Esto está escrito en su libro Antigüedades de los Judíos. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que distingue principalmente a Jesucristo? ¿Por qué la persona de Cristo y sigue siendo tan controvertida en el mundo? ¿Cómo es posible que gente diga, fue un gran revolucionario? Eso pensé yo en mis tiempos de supuesto comunismo. Fue un gran revolucionario como el Che Guevara, y inclusive actualmente, no digo sus nombres. Hay presidentes actualmente en el continente americano que dicen que creen en Jesucristo porque fue un gran revolucionario. Háganme el favor nada más. O sea, de qué forma se pervierte la situación. Otros, no, fue un gran gurú. Otros, fue un grande religioso, igual que Mahoma y que todos los antiguos escritores religiosos que ha habido, que Buda, etcétera, etcétera. Y ahí lo colocan en esa plataforma: religioso, revolucionario, fue un gran hombre moral, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando venimos a estudiar honestamente la vida de Jesucristo, Él no nos permite que nosotros podamos llegar a esta conclusión. Hubo un tiempo cuando Él se encontraba al norte de Galilea y le dijo a los discípulos: ¿ustedes qué han oído? ¿Qué dicen de mí los hombres? Y le contestaron: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un gran profeta. Y entonces se voltea a Jesús y le dice a Pedro: Pedro, ¿y tú quién dices que yo soy? Y en ese momento, en ese instante, ahí cerca del monte Hermón, casi al norte de Galilea, con la frontera con Siria, que se encuentra en el monte Hermón, en la tierra de Basán geográficamente, Pedro le dice a Jesucristo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le contesta a Pedro y le dice: Pedro, estas palabras que acaban de salir de tu boca no vienen de ti, el Espíritu Santo las ha puesto en tu corazón. Nosotros, ¿quiénes somos los cristianos? Los que ya no consideramos a Cristo un ejemplar más como historiador, un revolucionario, un gran escritor. Ahora tenemos al Espíritu Santo, quien nos ha develado en nuestra mente tan obstruida, con tantos programas tan distorsionados, y el envirulado que traíamos desde que nacimos, de nuestros maestros y de todas las familias y costumbres y tradiciones que el mundo, nuestros familiares nos han inculcado. Nacimos envirulados, conocemos a Jesús y abrimos los ojos y ya no lo vemos de esa manera. Ahora lo vemos como el Hijo de Dios, el que murió en una cruz y a quien tenemos que seguir. Y tú en esta mañana tienes que tener la misma actitud. Tal vez cuando muchos de ustedes vinieron pensando: pues Jesucristo, un religioso, ahí tengo mi cruz colgada en mi cama, otros la traen colgada por acá, sin darse cuenta realmente que necesitan pedirle que nazca dentro de su corazón. Cristo es el único ser humano que dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a mi Padre, a quien tú me has enviado. Yo he sido enviado por Dios, vengo de Dios y regreso a Dios. Y la vida eterna es conocerme a mí. Tú no puedes conocer a Dios sin antes, de acuerdo a la Biblia, conocer a Jesús. O sea que Jesús, aquí está Dios, aquí está Jesucristo. Yo quiero conocer a Dios y me voy a Chapultepec a estudiar Buda.
y meditación trascendental para conectarme con los espíritus y conocer a Dios. O me voy al Teposteco para poder conectarme con Dios. O me voy con doña María Sabina, que ya se murió en Oaxaca, a meterme hongos alucinantes, para que en un viaje de hongos alucinógenos pueda yo conectarme con el mundo espiritual. Siempre el mundo está tratando de brincar a Jesús y llegar a Dios a través de nuestros propios medios. Pero yo soy católico, o yo soy evangélico, o yo soy mormón, o testigo de Jehová, y entonces puedo acercarme a Dios, sin antes haber considerado que tenemos primero que encontrarnos con Jesús. Mateo 11, 25 al 27. Jesús dijo: nadie conoce al Padre sino yo. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Para que tú conozcas a Dios, primero me tienes que conocer a mí, porque yo soy el que te voy a presentar a mi Padre. Entonces, a eso vino Jesucristo, a unirnos con su Padre en el cielo. Entonces no hay otra manera de buscar y llegar a Dios, ni a través de las religiones, ni de peregrinaciones, ni ceremonias, ni ritos paganos, ni otros medios de tratar de, como la hechicería o con espíritus, comunicarme con ellos, o a través de la astrología. No hay ningún medio para poder encontrarte con tu Padre Celestial, que te ama, más que a través de la persona de aquel que en la cruz abrió sus brazos para pagar por tus pecados y por mis pecados. Jesús es el único que te puede perdonar. Tú me dices: es que yo tengo 7 abortos. A mí me han declarado que me acuerdo cuando fuimos aquí a la cárcel en México de hombres, Santa Marta Catitla, que me dijo un preso: quiero decirle, pastor, que yo he matado 28 personas. Después, en el tiempo del general Durazo, el general Durazo mandó un helicóptero, me llevó a mí, a mi hijo Alán, y nos llevó ahí a Santa Marta Catitla, todas, juntó a eran 1,636 presos, y los juntó todos porque quería, antes le habíamos testificado nosotros al general Durazo, y nos llevó en helicóptero a hablarles a los presos. Al acabar el mensaje, muchos estaban llorando, pero vino este hombre y me dijo: ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? He matado a 28 personas. Quiero decirle, me dijo este preso, se acercó a mí, que estoy aquí ahorita en la cárcel, no por los 28 asesinatos, sino porque hace un mes vine a matar a un político. Venía de un estado de México, y en el periférico me peleé con una persona, me bajé y lo maté con una 38 que yo traía en el carro. Y por ese asesinato yo estoy aquí. Pero yo debo 27 asesinatos anteriores. ¿Usted cree que me pueda perdonar Cristo? Y yo le contesté: la sangre de Cristo perdona toda maldad. Tus abortos, tus crímenes, les doy una muy buena noticia a los que no sabían. ¿Sabían que el Chapo se convirtió? Jesús, María y José. ¿Pero cómo? Ese hombre, ese traficante, asesino y todo lo que hizo, así. Igual en la cruz estaba un ladrón que Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y abajo los fariseos: ¿y qué tan fácil? Ya todo lo que hizo, ¿quién lo va a pagar? Y la respuesta es: la sangre de Cristo lo pagó. ¿Quién pagó por todo lo que hizo el Chapo? Jesús en la cruz. Es el mensaje del evangelio, damas y caballeros. Que alguien muere en nuestro lugar y paga algo que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Es el mensaje de las buenas noticias. No dice la Biblia: mira, ven y deja la homosexualidad, arrepiéntete ahorita de esas cosas, o deja esta vida. Dios dice: ven como estás, y Cristo entra a tu vida y Él te dará el poder de cambiar tu manera de vivir. Es el mensaje glorioso del evangelio. De todos estos presos, me acuerdo en la cárcel de mujeres también, que fuimos tantas veces, llorando las mujeres, llorando, pura gente, pero infinitamente desgraciados, ¿verdad? No en el sentido del malo, de pobres, o sea, unas vidas paupérrimas, unas vidas de pecado, muchachos que crecieron con las drogas. El Chapo creció siempre con la marihuana, con su familiar, etcétera, etcétera, y nos damos cuenta que esa gente acaba finalmente en una prisión, y ahí Dios viene a buscar lo que se había perdido. Dios es el Padre que está buscando lo que se perdió.
No si tú te crees sano y te crees que, no, yo tengo ya mi religión. Y yo no soy tan malo como esa prostituta, ¿eh? Yo como el Chapo, no, ese sí era malo. Yo no soy tan malo como él. ¿Sabes una cosa? La paga del pecado es la muerte. Y si tú mueres en tus pecados y no crees que Jesús es el que vino a salvarte, morirás en tus pecados. Y Él te ofrece claramente la salvación. Solo Él nos puede dar la vida eterna. Solo Él puede contestar nuestras oraciones. Él es la única verdad inmutable. Él es el único camino a Dios. Él es al único a quien la Biblia le llama y le adjudica el título de Dios. Dice Hebreos 1:8, mas del Hijo dice tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice Jesucristo, yo soy el alfa y el omega, títulos que le correspondían al Padre, a Yahoa, Yahweh o Jehová del Antiguo Testamento. El Salvador. Dios dijo, no hay nadie que salve más que yo, Jehová. Pero dice Jesucristo, yo soy el Salvador y no hay nadie que salve más que yo. Él es el Creador. Dios dice, es el Creador. Viene Jesucristo, dice, los cielos y la tierra fueron creados por mi poder. Él es Dios. ¿Quién fue Jesucristo? El Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. La luz del mundo. El que me sigue, dijo Jesucristo, no quedarás en tinieblas. Tú en esta mañana puedes salir por esa puerta a las tinieblas de las cuales venimos la mayor parte de los seres humanos. Tú no puedes salir otra vez a esa vida con la cual tú y yo durante tanto tiempo vivimos. Siempre confundidos, siempre sin paz, buscando que en el dinero está el poder y el político y mi compadre el diputado, él me va a sacar y con estas cosas, siempre buscando lo material, creyendo que ahí, cuando yo lo alcance, ya tenga 50 millones de pesos o 10 millones de dólares o tenga esas mujeres más jóvenes que mi esposa, ahí entonces mi alma va a descansar. Y cuando obtienes eso que tú crees como una ilusión, que es lo que tú buscas, cuando lo agarras, así es el pecado. Es como una caja que tiene moños y muy atractivo. Y le quitas el moño y le abres la caja y está vacío. No hay nada ahí. La vida no tiene nada absolutamente que ofrecernos. Todo lo que busquemos es una vaciedad profunda del corazón humano. Siempre buscando, creyendo que en aquello o en esto o con 5 esposos, 5 esposas, o etcétera, etcétera, voy a tener esa paz y esa llenura y ese sentido de propósito que tu alma está buscando desde hace mucho tiempo. Lo puedes encontrar en Jesús. El Padre vino a buscar y a salvarte en esta mañana. Él quiere que tú sepas que te ama. Él quiere que tú sepas que Él es el único y vivo Salvador, el único y vivo Dios, vivo y verdadero, que puede darte esa vida eterna que tu vida está buscando. ¿Cuántos de ustedes no quisieran en esta mañana entregarle su vida a la persona del Hijo de Dios? Dios, habiendo hablado muchas veces, dice la Biblia, de muchas maneras, a través de los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es la imagen misma de la substancia de Dios. Y habiendo purificado nuestros pecados, subió al cielo y actualmente está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Que nuestra fe no falte, que continuemos esforzándonos y siendo valientes para pelear esta batalla que se llama la batalla de la fe, porque el mundo está en contra de aquello que Dios escribió en este libro. Por eso es una batalla de la fe, con lo que Dios dijo desde Satanás del huerto del Edén. Le dijo a Eva, ustedes serán como dioses. No le creas a Dios, porque tú vas a encontrar en mí, le dijo Satanás a la primer pareja humana, lo que vas a encontrar realmente fuera de Dios. Y fuera de Dios solamente vas a encontrar miseria, tristeza,
lástima. El pecado produce miseria. El pecado produce arrepentimiento. El pecado produce culpabilidad. Yo le decía a mi esposa ayer que hablé por teléfono, ¿verdad?, que todavía está recuperándose las radiaciones de una enfermedad muy fuerte que tuvo. Le decía a mi esposa, es que mi amor, veo al mundo, llego a México y la gente está como loca, o sea, todos desorientados, todos peleándose, todos están enojados, todos llenos de odio, sin ninguna esperanza en un buen gobierno, sin ninguna esperanza en nada. El mundo está ahorita listo para escuchar este mensaje de la salvación. Es el mensaje que tú tienes el privilegio en esta mañana de escuchar. Venir a la cruz y entregarle tu vida al Hijo de Dios. Si lo quieres hacer, ahí desde tu lugar inclina tus ojos y dile estas palabras que nazcan de todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te doy las gracias por el privilegio que me das en esta mañana de escuchar palabras de vida eterna, de darme a conocer a tu Hijo Jesucristo, que ahora yo sé que Él es la única verdad. No hay nadie más que Él que contenga la verdad y que tenga todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Ahora sé que Él es el camino que debo yo de seguir. Me arrepiento de todo mi corazón del mal camino en el que yo me encuentro ahora. Y gracias porque en ti hay perdón. Tus misericordias son nuevas cada mañana. La Biblia dice, yo soy el que te corono de favores y misericordias. Yo soy el que sacio de bien tu boca, el que sana todas tus dolencias. Te amo, dice el Señor, pero tus pecados me han hecho apartarme de tu vida, porque ibas una vida completamente entregada a la incredulidad y una vida entregada a tu ego. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados en esta mañana, que yo le daré el descanso que tu alma necesita. Solamente dile: Jesús, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, y que a los 3 días resucitaste de los muertos, y que ahora me das la esperanza de saber que el día que yo muera, moriré en paz, porque ahora sé que estás tú conmigo, y no importa la forma como muera y cuando muera, vendrás por mí y me llevarás contigo y con tus ángeles al seno de tu Padre, donde tienes un lugar preparado ya para mí. Gracias por tan grande salvación. Señor Jesús, te amo con todo mi corazón, Hijo de Dios. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. No hay un mensaje en el mundo más importante que este mensaje. Todos ustedes pueden ser testigos de ello. El mundo está descontrolado completamente, tal como la Biblia lo profetizó. Es un mundo que ha rechazado las leyes de la ética, las leyes de la moral, los consejos del Creador, y ha decidido en su ego gobernarse a sí mismo. Y miren a dónde hemos llegado. Todos los sistemas filosóficos, todos los sistemas de gobierno ante nuestros ojos se comienzan a derrumbar al mismo tiempo. Es un mundo caótico que se encuentra a la orilla de un abismo. El mensaje de la Biblia es: vengan a mí, corran, métanse al arca de la salvación. Viene un juicio grandísimo sobre el mundo. Vengan, el arca es Jesucristo. Quiero salvarte a ti, a tu familia, quiero salvar tu matrimonio, quiero salvar a tus hijos. Abre tus oídos a mi voz, dijo Jesucristo, y ven a mí antes que sea demasiado tarde. Para que Dios pueda verdaderamente dar testimonio también que eres su hijo y que eres su hija. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.